Mi novio presentó un informe con su nombre real acusándome de mala conducta, y la cuota de recomendación garantizada que originalmente me pertenecía terminó en manos de su pequeña amiga de la infancia. Cuando lo confronté, él respondió con total seguridad que le había prometido a Chloe 3 deseos y que el último era ayudarla a obtener la recomendación para la Universidad Greenfield. Mi rostro se volvió frío y, al verlo, él se encogió un poco y suavizó su tono, diciéndome que incluso sin la recomendación yo aún podría entrar por el examen de ingreso y que entonces seguiríamos juntos. Pero yo apreté los puños en silencio porque no le dije que mi madre había planeado llevarme de vuelta al Reino Unido y que esa recomendación era mi única oportunidad de quedarme en el país. Cuando encontré a Baen, él y su pequeña amiga de la infancia estaban paseando bajo el atardecer. La chica menuda saltaba hacia atrás con una sonrisa floreciente en su rostro mientras hablaba sin parar, y Baen, con una taza de té con leche en la mano, la seguía lentamente escuchando con paciencia, con la cabeza ligeramente inclinada y la mirada llena de indulgencia y afecto. Cuando Chloe se emocionó demasiado, olvidó mirar dónde pisaba y resbaló, cayendo hacia atrás, y Baen la llamó rápidamente extendiendo la mano para sostenerla. Pero desprevenido ella cayó directamente en sus brazos y él sujetó instintivamente su cintura esbelta. Sus cuerpos jóvenes y cálidos quedaron estrechamente pegados sin distancia. Entre ellos y una atmósfera ambigua se extendió silenciosamente. Chloe levantó la cabeza aturdida y, inconscientemente, se puso de puntillas acercándose a sus labios, y la respiración de Baen se tensó como congelada, olvidando incluso apartarse, hasta que mi aparición en ese momento desafortunado lo hizo volver a la realidad. Empujó apresuradamente a la chica y caminó rápido hacia mí con pánico y culpa todavía en su rostro, diciendo que Chloe había obtenido la recomendación y que estaban a punto de celebrarlo con una cena, invitándome a acompañarlos, pero antes de que pudiera terminar yo le arrojé a la cara la carta de acusación con nombre real. Baen se quedó paralizado por un segundo, recogió la carta y su rostro palideció al leer el contenido mientras intentaba decir que podía explicarlo, y en ese instante la última pizca de esperanza ingenua dentro de mí se convirtió en cenizas, dejando únicamente un vacío helado. Le pregunté qué pensaba explicar, si como mi novio había presentado un informe con su nombre real acusándome de pelear fuera del campus solo para que su pequeña amiga de la infancia obtuviera la recomendación, o cómo utilizó mi futuro para cumplir las promesas que le hizo a otra persona. Baen abrió la boca pero no pudo pronunciar una sola palabra en su defensa y, en ese momento crítico, Chloe se interpuso sin dudarlo gritándome que estaba reclamando, que yo era la que había tenido mala conducta y que Baen solo había cumplido con su deber como presidente del comité disciplinario al asegurarse de que la recomendación no fuera para alguien moralmente corrupta como yo, preguntándome qué derecho tenía para acusarlo, y la intensidad con la que lo defendía habría conmovido a cualquiera si yo no hubiera sido la víctima. Solté una risa fría y le pregunté por qué no le preguntaba quién había causado que yo me metiera en esa pelea en primer lugar. Chloe siempre había albergado hostilidad hacia mí porque antes de que yo me transfiriera a ella y Ryan habían sido la pareja dorada de la escuela, admirados por todos y destinados a estar juntos después de la graduación aunque nunca hubieran roto la fina capa de ambigüedad entre ellos. Hasta que en el segundo semestre del tercer año yo llegué y todo cambió. Durante la evaluación de la academia derroté por completo la competencia y obtuve el primer lugar que Baen había mantenido durante años. Y desde ese momento toda su atención se dirigió hacia mí, pasando de la resistencia y la competitividad inicial a la curiosidad, la exploración y finalmente a enamorarse por completo de mí en solo un mes, con una mirada sincera e intensa que nunca ocultó. A menudo me pedía ir a la biblioteca con él bajo el pretexto de estudiar juntos, pero yo siempre lo rechazaba fríamente porque en ese entonces aún me ahogaba en el dolor por la infidelidad de mi padre y había cerrado completamente mi corazón, además de que, cuando mi madre terminara de resolver la disputa de bienes con mi padre, me llevaría a emigrar al extranjero y no quería involucrarme emocionalmente con nadie sabiendo que la separación se acercaba. Pero el destino siempre es extraño y cuanto más temes algo, más probable es que suceda. Y después del segundo año, cuando caminaba sola de regreso a casa con mi boletín de calificaciones, presencié a Baen siendo acorralado y golpeado en un callejón, justo cuando también había visto anteriormente a la amante embarazada de mi padre amenazándome para que renunciara a todo lo que pertenecía a la familia Chu, lo cual dejó la rabia atrapada en mi pecho sin salida, por lo que, al ver a varios abusando de uno solo, intervine sin dudar ni un segundo. Más tarde supe que Baen estaba siendo golpeado por culpa de su pequeña amiga de la infancia, porque cuando Baen empezó a enamorarse de mí, Chloe no lo soportó y provocó impulsivamente a un pandillero llamado Marcus Lee, lo cual se volvió en su contra,
y para sacarla de problemas Vaen lo desafió para resolverlo de una vez por todas, prometiendo que si perdía nunca volvería a molestar a Chloe, pero Marcus no cumplió su palabra y llevó a toda su banda, y si yo no hubiera intervenido Vaen podría haber quedado herido de por vida. Al día siguiente fui a la biblioteca como de costumbre, pero no pude concentrarme en leer mientras miraba el mensaje de disculpas sin sinceridad que mi padre me envió, lleno de excusas para su amante e incluso pidiéndome con arrogancia que convenciera a mi madre de no llevar la situación demasiado lejos por el bien de su antiguo matrimonio, y cualquier rastro de afecto que me quedaba por él se rompió en ese momento mientras mi cuerpo temblaba de furia por su desvergüenza y crueldad. Entonces Vaen apareció de repente y colocó una taza de té con leche junto a mi mano. Yo levanté la vista y lo vi sonriendo con los ojos curvados mientras me daba las gracias por haberlo salvado el día anterior, y sin esperar mi respuesta se sentó frente a mí suspirando, diciendo que incluso la legendaria mejor estudiante Samantha no era tan fría como todos decían, y aunque yo respondí fríamente, él no se desanimó y siguió apareciendo cada pocos días, y durante todas las vacaciones de verano nunca se detuvo y llenó indirectamente la soledad dentro de mí, hasta que finalmente dejé de resistirme a su presencia. En la víspera de Año Nuevo acepté su confesión y oficialmente nos convertimos en novios y novia, y para no enfrentar una separación o el dolor de una relación a distancia en diferentes países le supliqué a mi madre una oportunidad, y mientras pudiera lograr la recomendación garantizada para la Universidad Greenfield ella estaría de acuerdo en dejarme quedarme. Tenía tantas esperanzas para nuestro futuro y jamás imaginé que para ayudar a su pequeña amiga de la infancia a obtener su recomendación él presentaría un informe con su nombre real acusándome de mala conducta. Cuando vi la carta en la oficina del maestro me dije a mí misma que debía ser un error o algo que alguien más había hecho, pero al final solo me estaba engañando porque durante el estudio nocturno, apenas puse un pie en el salón de clases, escuché a mis compañeros murmurar que Samantha siempre actuaba tan arrogante pero que en secreto era una delincuente que fumaba, bebía y peleaba, y que por suerte Vaen había despertado a tiempo y había dejado de ser engañado por esa bruja. Y él incluso expuso con toda rectitud su verdadera cara frente a toda la escuela. De lo contrario, permitir que alguien tan moralmente corrupta obtuviera la recomendación para la Universidad de Greenfield habría sido una desgracia para toda nuestra academia Shadow Creek. Chloe estaba sentada en silencio en medio de la multitud, escuchando a todos atacarme con sus palabras. Bajo sus ojos brillaba una satisfacción oculta, pero en la superficie fingía defenderme con preocupación, diciendo, «Chicos, no hablen así de Samantha, quizás solo cometió un error porque estaba confundida un momento». Al oír eso, las otras chicas la miraron con simpatía. «Chloe, eres demasiado buena, por eso dejaste que te robaran el novio aquella vez, pero ahora todo está bien. Tanto tú como Vaen consiguieron la recomendación garantizada para la Universidad de Greenfield, por fin pueden retomar donde lo dejaron. En cuanto a esa pequeña Samantha, que se pudra con su castigo disciplinario». La chica que hablaba tenía una sonrisa venenosa, llena de ansiosa anticipación por mi caída. Yo estaba de pie en la puerta del salón y dije con frialdad, «Antes de que eso pase, tú podrías ser alcanzada por un rayo primero». En cuanto esas palabras salieron de mis labios, el rostro de la chica se torció de rabia. «Samantha, ¿a quién estás maldiciendo?» «A ti», respondí inclinando la cabeza con una sonrisa burlona. «Las personas que llaman zorra a los demás todo el día y provocan problemas terminan en el infierno de arrancamiento de lengua cuando mueren». «Samantha, voy a pelear contigo», gritó la chica, lanzándose furiosa para abofetearme, pero yo atrapé su muñeca en el aire y la arrojé al suelo. «¿Qué está pasando aquí?» Vaen entró frunciendo el ceño, recorrió el aula ruidosa con la mirada y regañó a todos con una expresión fría. Chloe corrió hacia él, lo tomó del brazo y fue la primera en quejarse. «Vaen, Samantha empezó todo», maldijo a Jenny para que muriera e incluso la golpeó. Chloe omitió deliberadamente todo lo que había ocurrido antes y empujó toda la culpa sobre mí, y ninguno de los compañeros que habían presenciado todo hizo el mínimo esfuerzo por hablar a mi favor. Al fin y al cabo, ¿quién no querría ver a la luna intocable caer en el barro? Eso incluía a Vaen. Sin pensar en absoluto, me miró y preguntó, «Samantha, ¿es verdad?» Al oírlo, la última pizca de esperanza en mi corazón desapareció por completo y respondí, «Si eso es lo que crees, entonces seguro», sin volver a mirarlo mientras regresaba a mi asiento. A estas alturas la verdad ya no importaba. Pronto me iría al extranjero y no tendría nada más que ver con nadie aquí. Sus opiniones no significaban nada para mí. Ryan miró mi espalda con un peso inexplicable en el pecho. Quería alcanzarme para decir algo, pero el pensamiento repentino de su promesa a Chloe lo detuvo,
hasta el final del autoestudio de la tarde, no encontró ni una sola oportunidad de hablar conmigo. Cuando me vio terminar de empacar y salir sin mirar atrás, se asustó por fin y me bloqueó en la escalera. Samantha, dijo. Me detuve. ¿Qué pasa? Esas palabras cortas y distantes dejaron clara mi frialdad, y en ese instante pareció como si nuestra relación hubiera vuelto a ser como cuando nos conocimos, cuando mantenía una cara fría con todo el mundo. Ryan estaba un poco perdido. ¿Sigues enfadada, Samantha? No quise reportarte al profesor, es solo que le prometí a Chloe 3 deseos, y el último era ayudarla a entrar en la Universidad de Greenfield, pero sus notas no son buenas y la recomendación era su única opción, así que no tuve más remedio que reportarte a la oficina de estudiantes. Tiró de mi manga con cuidado, suplicando suavemente, así que, cariño, por favor no te enfades, ¿sí? Yo aparté su mano de inmediato, no. Lo miré directamente a los ojos aduladores y lo cuestioné con dureza, marcando cada palabra. Ryan, lo dices todo como si fuera tan justo y noble, pero no le diste tu propia cuota de recomendación a ella. En cambio inventaste acusaciones para denunciarme. Realmente solo estabas cumpliendo la promesa que le hiciste a tu pequeña amiga de la infancia. ¿O aprovechaste la oportunidad para torcer la verdad y destruirme por completo? Solo tú sabes si acerté o no. Mis palabras tocaron claramente las verdaderas intenciones de Ryan, y él se puso rojo de vergüenza y de rabia. Samantha, espetó, yo te traté como si fueras de mi familia, por eso hice todo esto, pero tú lo distorsionas de manera maliciosa, realmente me has decepcionado. Solté una carcajada burlona. Oh, qué honor, hacer todo tipo de cosas para herirme bajo la excusa de tratarme como familia. Cuando regresé a casa, todas las luces de la villa estaban encendidas. Mi madre estaba sentada sola en el sofá y al verme entrar levantó sus brillantes ojos verdes hacia mí. Serena, ya sé lo que pasó en la escuela. ¿Estás dispuesta a volver al Reino Unido conmigo ahora? Dejé mi mochila y me senté a su lado, acurrucándome en sus brazos como un cachorro en busca de refugio. Con la nariz congestionada murmuré en silencio, y sintiendo la tristeza abrumadora dentro de mí, su cálida mano acarició repetidamente mi espalda, besó suavemente mi mejilla y susurró, «Está bien, mi amor, todo pasará». En ese momento, toda su verdadera ternura maternal quedó al descubierto. Como puedes ver, mi mamá es británica. En aquel entonces arriesgó todo por amor y cruzó el océano para asentarse en China con mi papá. Luego, porque mis abuelos envejecieron y enfermaron, tuvo que viajar entre los dos países durante años, y en esos días de separación constante su vida estuvo llena de agotamiento y ansiedad. Sin embargo, durante ese tiempo mi padre se enamoró de otra mujer, mientras ella cumplía su deber. Como hija en el Reino Unido, él estaba enredado con otra persona. Hace 2 años, cuando mis abuelos fallecieron uno tras otro, la noticia de la infidelidad de mi padre llegó al mismo tiempo. Frente a una traición enorme, ella ni siquiera tuvo tiempo de derrumbarse. Se obligó a sí misma a resolver las disputas de propiedad y luchar por la custodia de mí. Todos decían que las esposas extranjeras nunca son leales y que cuando un marido engaña, divorciarse enseguida significa que ya era fría e insensible antes del matrimonio. Pero ¿quién entendió realmente el dolor y la desesperación que llevaba dentro? Muy pocos, incluyéndome a mí, aunque sabía mejor que nadie que soy la última persona en este mundo conectada a ella por sangre, y aún así, estuve a punto de abandonarla una vez más por alguien tan indigno como Ryan. Mamá, lo siento, la abracé con fuerza, hundiendo el rostro en su cuello mientras le pedía perdón entre lágrimas. No sé cuánto tiempo permanecimos así hasta que mamá levantó suavemente mi rostro, secó mis lágrimas y me preguntó con seriedad, Serena, ¿de verdad vas a dejar que esas personas te calumnien, te malinterpreten y te hieran? Por supuesto que no. Ryan y Chloe querían usarme como escalón, entonces ninguno de los dos debería pensar que saldrá limpio. Cuanto más se acercaba el examen de ingreso universitario, más pesada se volvía la atmósfera. Mis compañeros deseaban poder pegarse a sus sillas las 24 horas del día, pero Chloe era la excepción. La cuota de recomendación era como su talismán de vida, haciéndola aún más arrogante que antes. Durante una sesión de autoestudio, toda la clase estaba ocupada terminando las tareas que el señor Jacobs nos había dado, escribiendo frenéticamente, pero Chloe caminó descaradamente hacia Ryan. Ryan, en Riverdale Plaza acaban de abrir un nuevo lugar de pollo frito, ven conmigo a probarlo. Él estaba ayudando a otro estudiante con un problema. Su bolígrafo se detuvo y levantó la cabeza. Puede esperar hasta después de clases, su negocio va muy bien, si esperamos todo estará agotado, solo.
Ven conmigo, ¿sí? Luego lanzó una mirada orgullosa en mi dirección, insinuando claramente algo. Además, ninguno de nosotros necesita hacer el examen de ingreso universitario de todas formas. Yo fingí no verla y seguí trabajando en mis ejercicios. Chloe alargó el final del nombre de Baen, llamándolo con una voz suave y serpenteante que hizo que a todos se les erizara la piel. Mi estómago se revolvió de asco mientras empacaba mis cosas, lista para irme, y Baen lo notó y gritó, «Samantha, ¿a dónde vas?». Pero esta vez no me detuve, negándose a rendirse, trató de detenerme y dijo con seriedad, «Samantha, el examen de ingreso a la universidad se acerca, cada minuto y cada segundo cuenta, aunque tus calificaciones son buenas, deberías quedarte en el salón como una fuerza estabilizadora para todos, luchando hasta el final junto con tus compañeros, y aunque sus palabras sonaban justas y nobles, solo me daban náuseas, así que solté una risa fría y le dije que él me había reportado a la oficina estudiantil por mala conducta, haciéndome perder mi cupo de recomendación, que los rumores sobre mí estaban por todas partes y que mis compañeros probablemente me habían maldecido a mis espaldas hasta hartarse, y aún así tenía la cara de pedirme que me quedara a estabilizar a todos, preguntándole si no le parecía increíblemente falso. Mis ojos cargados de repulsión se posaron sobre él y, como si se hubiera quemado, retiró su mano de inmediato, dándome la oportunidad de irme mientras él me miraba con desconcierto mientras me alejaba decididamente, una sensación de pérdida indescriptible apoderándose de él, como si algo se le escapara del control y lo dejara en pánico. Chloe lo vio todo y, furiosa, corrió hacia él mordiendo su labio mientras decía, «Baen, Samantha es demasiado, ya le ofreciste una oportunidad para arreglar las cosas, pero sigue actuando arrogante, ella es la que está separándolos». Pero antes de que terminara, Baen la interrumpió bruscamente diciéndole que se callara y, con una mirada helada, le reprochó que si no hubiera sido tan ambiciosa insistiendo en entrar a la Universidad Greenfield, él y yo no habríamos terminado así. El rostro de Chloe se derrumbó y Baen añadió que él ya había cumplido los 3 deseos de ella y que desde ese momento no le debía nada, y sin dudarlo me siguió, dejando a Chloe allí sola, con el alma drenada como si miles de hormigas le devoraran el corazón, un dolor entumecedor y rabioso. Baen me persiguió hasta la puerta de la escuela, pero llegó demasiado tarde, porque subí al auto sin mirar atrás, dejando que se ahogara en el humo del escape, ya que desde que confirmé que me iría al extranjero ya no necesitaba quedarme en la escuela todo el día y podía entrar y salir libremente, aunque nunca antes había vuelto a casa tan temprano. Por casualidad vi a la amante de mi padre arrodillada en el patio, con un embarazo de 8 o 9 meses, miserable y muy diferente de la mujer arrogante que alguna vez vino a provocarme, y pasé frente a ella sin mirarla, hasta que gritó, «Samantha, tú y tu mamá no pueden ser tan despiadadas. Tu madre envió a tu padre a prisión y ahora quiere recuperar el dinero y la villa que él me dio. Nos está empujando a mí y a mi bebé a un callejón sin salida. Llevo en mi vientre al único heredero varón de la familia Chu», usando un tono agudo y lastimero como si fuera la más agraviada del mundo, lo que hizo que mis pasos se detuvieran y desde lo alto de las escaleras la miré fríamente, recordándole que cuando eligió ser la amante que destruyó la familia de otra persona ya debía saber que este día llegaría y que, como beneficiaria del daño que provocó, no merecía simpatía ni misericordia. Al escuchar el alboroto mi mamá salió a recibirme y dijo, «Llegaste temprano», y yo respondí con ligereza sin que ella preguntara por qué salí de la escuela, porque pronto me iría y ya no era relevante si seguía o no las reglas. La cena fue pan tostado que mi madre horneó personalmente, untándole queso de manera uniforme antes de dármelo y diciéndome, «Serena, recuerda esto. El ayer pertenece a quienes eligieron abandonarte, no puedes quedarte atrapada para siempre en el pasado, lo que importa es hacer que aquellos que te lastimaron paguen el precio por todo lo que hicieron, tal como yo lo hice». Y en ese momento comprendí que mi madre no solo quería dividir bienes con mi padre, sino que fue aún más lejos, enviándolo a prisión con cargos económicos, ignorando todas sus súplicas y persiguiendo sin piedad a su amante, recuperando uno por uno cada regalo que él le había dado: autos, casas, joyas, ropa, y mi madre me mostró con su ejemplo exactamente cómo contraatacar, así que como su hija no podía ser menos. Al día siguiente en la escuela, Chloe dejó de lado su arrogancia habitual y se acercó con un vaso de té con leche fingiendo dulzura y tristeza mientras decía con voz suave, «Samantha, estuve equivocada. No debía haber sido ambiciosa ni haber querido ir a la misma universidad que Baen, de lo contrario no habría sido arrastrada a ese reporte.
deteniéndose a mitad de frase como si la continuación fuera demasiado vergonzosa para decirla mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y su rostro se cubría de culpa, añadiendo en un susurro, de todos modos, lo siento de verdad, no te pido que me perdones, solo espero que ya no sigas enojada con Ryan. Él realmente te ama, si vuelven a estar juntos puedes castigarme como quieras. Y yo levanté una ceja preguntándole de verdad. Y ella asintió con entusiasmo aunque en sus ojos brillaba la calculadora intención, lo que me hizo sonreír con malicia mientras abría de golpe la tapa del té con leche y, ante las miradas atónitas de todos y sin advertencia alguna, se lo vertí todo sobre la cabeza diciendo que esperaba que desapareciera de mi vista, que no quería volver a verla ahí. Que su acto miserable era repugnante, igual que la amante de mi padre, trucos patéticos y ridículos, dejando a Chloe empapada de pies a cabeza, con el té con leche marrón escurriendo por su cabello y sus mejillas, empapando su uniforme blanco hasta teñirlo y pegarlo a su piel, haciéndola ver completamente desdichada. Justo entonces Ryan regresó de la patrulla matutina y presenció la escena corriendo hacia ella, envolviéndola rápidamente con su chaqueta mientras Chloe se derrumbaba en sus brazos. Agarrando su cuello y sollozando, Ryan, solo quería ser la intermediaria y ayudarte a reconciliarte con Samantha, no pensé que me odiara tanto, hizo eso frente a todos, usando un tono insinuante y calculado porque hay un arte en hablar dejando frases a medias para provocar cierta interpretación, y Chloe era manipuladora hasta la médula, pues su voz al disculparse conmigo había sido tan suave que nadie más escuchó nada, así que todos lo único que vieron fue que yo la empapé sin explicación. Tal como Chloe deseaba y haciendo que el malentendido hacia mí se profundizara aún más. Mientras Ryan miraba el vaso de té que todavía tenía en la mano conteniendo apenas su enojo y diciéndome lleno de decepción que había ido demasiado lejos. Lo que me hizo reír con dureza preguntándole si no era eso exactamente lo que él quería ver, porque si no actuaba cruel sería como decepcionar al presidente del comité disciplinario que me acusó de mala conducta, y que quizás debería haber sido incluso más fría. Tal vez haberlo dejado morir a golpes aquel día sin mover un dedo, porque de ese modo su pequeña amiga de la infancia no estaría solo empapada en té con leche, sino que también estaría siendo acosada por esos matones todos los días, aprovechando la situación para revelar la mitad de la verdad y ocultar la otra mitad mientras Chloe palidecía de terror aferrándose a la manga de Ryan con la voz temblorosa diciendo, Ryan, ¿qué haré si él cuenta a todos lo que pasó entre Marcus Lee y yo? Perderé mi cuota de recomendación, y el pánico volvió su voz suave y quebrada. Pero esta vez, Ryan no la consoló, apartó bruscamente su manga con frialdad y dijo, entonces eso es lo que te mereces, los idiotas siempre son así, incapaces de resistir la menor provocación. Con miedo de que yo expusiera su verdadera cara frente a todos, Chloe estúpidamente contrató a un grupo de matones para incriminarme, pero no esperaba que esas personas ya hubieran sido domadas por su exnovio, Marcus Lee, y apenas cerraron el trato, le informaron secretamente de todo a Marcus, quien enfureció, arrojó un teléfono falso al suelo y maldijo a esa maldita mujer por provocarlo como si no temiera a la muerte, que se habían acostado juntos, que ella lo había usado y que cuando se aburrió intentó irse como si nada hubiera pasado, que por culpa de ella había terminado en la cárcel y casi le destrozaron la pierna, y que ahora quería que la dejara ir, cosa que nunca haría. Marcus vino a verme en privado y me propuso trabajar juntos, diciendo, Chloe y Ryan te trataron como basura, no quieres vengarte, mientras yo jugueteaba con mi iPhone 17 nuevo y lo miraba con pereza. Y al pensar que yo aceptaba, sus ojos se iluminaron cuando dijo emocionado, así, finges que hiciste las paces con Ryan y lo atraes afuera, revelando animadamente todo su plan sin darse cuenta de que el teléfono que yo sostenía a mi espalda tenía un pequeño punto rojo parpadeando en la pantalla, grabando cada palabra. Una semana antes del examen de ingreso a la universidad, la escuela nos dio permiso de descanso y los estudiantes de último año abandonaron el campus uno tras otro. Chloe caminó con pasos ligeros y vacilantes y miró a Ryan con lástima, diciendo, Ryan, ¿puedes acompañarme a casa? Samantha me odia tanto que tengo miedo de que se vengue cuando esté sola, y Ryan respondió distraídamente, ella no es así, mientras su mirada buscaba una y otra vez entre la multitud porque yo no había ido a la escuela en casi una semana. Y antes del descanso él me había enviado un mensaje diciéndome que nos reuniéramos hoy en la puerta para entregarme materiales de repaso, pero ya había esperado casi media hora sin verme, con ansiedad y malestar agitando su pecho. Chloe no esperaba que su intento de victimizarse recibiera una respuesta tan fría y, sin rendirse, dio unos pasos más hacia él, pero antes de que pudiera terminar, Ryan explotó frustrado gritando, Chloe, basta de peros.
Sabes perfectamente que de principio a fin Samantha fue la verdadera víctima. Si no hubieras provocado a esas personas primero, yo no habría sido golpeado tratando de arreglar tu desastre. Samantha intervino para salvarme y ayudarte. Puedes dejar de pensar lo peor de ella, y cuanto más hablaba, más exaltaba, con los ojos llenos de recuerdos, confesando que ya se arrepentía bastante, que lamentaba haber escuchado su terrible idea de denunciarme por mala conducta y hacerme perderla. Recomendación. Chloe se quedó helada un momento y luego chilló a la defensiva. ¿Qué quieres decir con mi terrible idea? Ryan, no me culpes a mí, tú eres el que no pudo soportar su orgullo. Admirabas a Samantha pero al mismo tiempo la odiabas por robarte la atención, y usaste mi nombre como excusa para empujar las cosas y manchar su vida perfecta. Y en su enojo Ryan perdió totalmente el control revelando todo el plan entre ambos justo cuando aún pasaban estudiantes por la entrada de la escuela, y al darse cuenta entró en pánico y, desesperado, la abofeteó con fuerza gritando «¡Cállate!». Entre el tráfico cercano, un Maybach permanecía oculto en las sombras y yo estaba sentada en el asiento trasero observando la escena a través de la ventanilla polarizada, con Marcus Lee a mi lado, quien soltó una risa fría diciendo que esos dos intentaron tender trampas a otros y ahora se estaban destruyendo entre ellos primero, y añadió, bueno, entonces les daré un saludo apropiado, todo lo demás, déjeselo a usted. Señorita Samantha, antes de bajar del coche con decisión, el conductor me preguntó en voz baja, señorita, ¿a dónde ahora? Y yo miré hacia arriba y respondí con calma, comisaría. Chloe había tejido su propio capullo, pero eso no significaba que yo tuviera que ser quien la empujara dentro. Después de discutir con Ryan, Chloe regresó sola a casa pero, al pasar por un callejón oscuro, escuchó que alguien la llamaba y al girar instintivamente quedó paralizada de terror al ver el rostro de Marcus Lee, quien sonrió diciendo irónicamente, no esperaba que después de todo este tiempo todavía me recordaras. Parece que has estado pensando en mi noche tras noche, y avanzó hacia ella con pasos lentos y peligrosos. Chloe intentó estabilizar la voz y preguntó, ¿qué quieres, maldito? Arrogante, y Marcus siseó, me rogaste que te violara, ¿recuerdas? No me digas que olvidaste esa parte, haciéndola temblar violentamente al darse cuenta de que había levantado una piedra para aplastarse su propio pie, retrocediendo con la voz temblorosa diciendo, no te acerques, esto es ilegal, y su grito desesperado atravesó el callejón pero quedó abruptamente interrumpido por el sonido de las sirenas policiales que se acercaban. Cerca de la medianoche, Ryan fue llamado a la comisaría y, a través de la pared de cristal, vio a Chloe acurrucada en una esquina, abrazándose con fuerza y temblando incontrolablemente. Preguntó qué había pasado y un oficial explicó en voz baja que un matón casi la había agredido y que, por suerte, habían llegado a tiempo, que no había sido herida pero estaba terriblemente asustada y mentalmente alterada, que negaba con la cabeza cada vez que hacían preguntas y que no les quedó más remedio que llamar a su contacto de emergencia, que era él, así que debía hablar con ella para tranquilizarla. Ryan entró a la sala de interrogatorios y en cuanto Chloe lo vio se abalanzó sobre él como aferrándose al último rayo de esperanza, gritando, Ryan, por fin estás aquí, fue Samantha. Ella envió a Marcus Lee para vengarse de mí, pronunciando cada palabra con claridad y fuerza, como si temiera que alguien se perdiera una sola sílaba, y los oficiales se miraron entre sí mientras Ryan fruncía el ceño, a punto de preguntar si era un malentendido cuando mi voz atravesó el silencio, fría y tranquila, diciendo que afortunadamente yo había presentado un reporte con anticipación porque, si no, quién sabe cuánta basura estaría arrojando sobre mí en ese momento. El cuerpo entero de Chloe se tensó y levantó bruscamente la cabeza. Yo estaba en la puerta, con los brazos cruzados y apoyada casualmente en el marco como si hubiera estado allí desde hace mucho tiempo, y ella gritó incrédula, Samantha, ¿por qué estás aquí? Y un oficial habló en mi lugar diciendo, Chloe, has malinterpretado a Samantha. La única razón por la que llegamos a tiempo fue porque ella llamó primero y nos proporcionó toda la información exacta que necesitábamos. Era casi irónico que ella hubiera construido toda esa pesadilla con sus propias manos con la intención de hacerme caer al abismo, y al final casi se arrastró a sí misma a la ruina mientras irónicamente yo me convertía en la heroína que la salvó. Chloe claramente no podía aceptar ese resultado y gritó histéricamente, imposible, absolutamente imposible. Todo esto debe ser el plan de Samantha, una conspiración, y todos ustedes la están encubriendo, no es justo para mí, con una expresión tan distorsionada y enloquecida que los oficiales corrieron para calmarla diciendo, señorita Chloe, por favor cálmese primero, mientras yo observaba fríamente la escena y luego me dirigía al oficial principal diciendo, oficial,
parece que Chloe podría estar sufriendo delirios persecutorios. Sigue insistiendo en que estoy tratando de hacerle daño. Sugiero organizar una intervención psicológica y una evaluación de salud mental. De lo contrario, si tiene otro incidente en el futuro, temo que terminaré siendo considerada sospechosa, y tras decir eso me marché sin mirar a nadie. Samantha, Ryan corrió detrás de mí, y yo sin girarme respondí con voz distante e indiferente. ¿Qué pasa?, haciéndolo estremecer por la frialdad de mi tono mientras tragaba saliva y murmuraba. En realidad, cuando Chloe sugirió denunciarte para quedarse con la recomendación, yo dudé. Así que le pregunté, solo pensé que tus calificaciones eran tan buenas que perder una cuota de recomendación no te afectaría. Por eso obligué a decir la vergonzosa verdad. Luego él intentó disfrazarla rápidamente, como si temiera que yo me alejara aún más, y agregó, pero no te preocupes, le diré todo a la escuela, limpiaré tu nombre, si ahora me culpas o me odias, lo aceptaré, esperaré por ti 1 año, 2 años, el tiempo que sea necesario, cuando ambos entremos en la Universidad Greenfield. Nadie volverá a interferir entre nosotros. Estaré contigo los próximos 4 años y compensaré todo lo que te debo. Otra ronda de afecto profundo lleno de rectitud propia, vacío, ciego y delirante. Me hizo soltar una risa suave sin poder evitarlo, y finalmente al mirarlo le dije, lo que te haga feliz. Ryan regresó a la escuela y confesó personalmente todo lo que había hecho. La cuota de recomendación de Chloe fue revocada y su brillante reputación quedó manchada para siempre por una sombra inevitable. El día antes del examen de ingreso universitario todos volvieron a la escuela para recoger sus permisos de examen. Las miradas dirigidas a Ryan ahora cargaban diferentes grados de duda y sospecha, pero él no se daba cuenta. Sus ojos permanecían fijos en la puerta del aula mientras la pila de permisos en el podio se hacía cada vez más pequeña hasta que solo quedó el que llevaba mi nombre. El pánico lo envolvió por completo y fue corriendo a la oficina del profesor principal, con la voz temblorosa por la ansiedad reprimida. Profesor, ¿por qué Samantha no vino a recoger su permiso? El profesor se quedó helado y frunció el ceño. ¿No lo sabías? Samantha completó los procedimientos de retiro en marzo, se mudará al Reino Unido con su madre, luego revisó el horario y añadió, su vuelo es mañana, más o menos a la misma hora en que comienzas tu examen de idiomas. ¿Qué? Esa palabra explotó en la mente de Ryan como un trueno, su sangre rugió, sus oídos zumbaron y no oyó nada más de lo que el profesor dijo después. Giró sobre sus talones, volvió corriendo al aula, agarró el solitario permiso de examen con mi nombre y corrió hacia la puerta de la escuela. Corría como loco, con un pensamiento desgarrándolo una y otra vez. Dijiste que presentaríamos el examen de Greenfield juntos. ¿Por qué te vas de repente? Su pecho se apretaba dolorosamente. Tenía que encontrarme, tenía que preguntar, pero cuando llegó al distrito de las villas, el guardia de seguridad lo detuvo en seco y Ryan suplicó casi de rodillas. Busco a Samantha, es mi novia, tuvimos un malentendido, por favor déjeme entrar. El rostro del guardia permaneció inexpresivo al darle el golpe final. Esa villa se vendió el mes pasado. Al oírlo, Ryan se derrumbó por completo en la desesperación. Retrocedió tambaleándose 2 pasos. Así que era así. Silenciosamente y sin hacer ruido yo ya había organizado mi partida desde hace tiempo. Una tristeza pesada y sofocante lo golpeó en el pecho robándole la respiración. Justo cuando la desesperación lo tragaba por completo recordó de pronto las palabras del profesor principal. El vuelo es mañana, a la misma hora que tu examen. Todavía tenía una oportunidad. Aferrándose a ese pensamiento como un ahogado agarrando un salvavidas sintió una oleada de esperanza desesperada. Llamó un taxi de inmediato y fue corriendo al aeropuerto. Yo no tenía idea de las emociones complicadas que ardían dentro de Ryan. Después de vender la villa, mi madre y yo nos alojamos en un hotel y cuando llegó el día de irnos tomamos un taxi directo al aeropuerto. En la sala de embarque empujé mi maleta con una leve melancolía agitando mi pecho y mi madre, siempre perceptiva, sintió ese pequeño cambio en mi ánimo. Serena, ¿qué pasa?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza. Nada, es solo que de repente me doy cuenta de que estoy dejando el lugar donde he vivido toda mi vida. Se siente un poco difícil, tal vez nunca vuelva. Después de todo ya no queda nada aquí que valga la pena. Justo cuando mis pensamientos se desvanecían una voz familiar atravesó la multitud ruidosa, clara e inconfundible. Samantha. Me giré sorprendida. Ryan corría hacia mí sin aliento y acto reflejo miré mi teléfono. 7 de junio de 2026. Ahora debería estar sentado haciendo el examen. En cuestión de segundos llegó a mi lado y por primera vez noté las ojeras bajo sus ojos, el agotamiento en su rostro, como si no hubiera dormido en absoluto.
Pero antes de que pudiera preguntar por qué estaba allí, él ya me acosaba con tono herido. Samantha, prometiste que presentaríamos juntos el examen de la Universidad Greenfield. Mi madre le lanzó una mirada de disgusto y me susurró, ¿aún no has terminado con esto? Le di una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, mamá, esto se acabará pronto. Llevé a Vaen a un rincón tranquilo y hablé directamente. Ay. Algo que nunca supiste, mi madre es británica, la infidelidad de mi padre la destruyó por completo, ya no tiene ningún apego a China. Decidió hace mucho llevarme de regreso al Reino Unido y la recomendación a la Universidad Greenfield era mi única oportunidad para quedarme. Lo miré fijamente a los ojos. Pero tú lo destruiste con tus propias manos. Los labios de Vaen temblaron y después de un largo momento susurró, si lo hubiera sabido nunca lo habría hecho, incluso ahora, estaba tratando de justificarse pero lo interrumpí, me alegro de que no lo supieras, me alegro de que me denunciaras, al menos me permitió ver tu verdadera naturaleza antes, de lo contrario por alguien como tú habría abandonado a mi madre, la habría dejado sola en este país y ese habría sido mi verdadero arrepentimiento. Y dicho eso me giré sin la menor vacilación, dándole únicamente la última imagen de mi espalda resuelta, porque todo lo que me esperaba era un futuro brillante como un cielo lleno de estrellas, y en cuanto a él, durante el resto de su vida permanecería atrapado en el remordimiento de este mismo día.